Bueno, el tema de hoy va a ser el de sustitución trigonométrica. Es el segundo que viene en el programa de los métodos de integración. Bueno, para entender lo de la sustitución trigonométrica, hay que entender, por ejemplo, este que tenemos como el primer caso, ¿no? Tenemos la constante al cuadrado menos la variable al cuadrado, todo eso elevado a un exponente, ¿vale? Bueno, entonces la sustitución trigonométrica se va a utilizar cuando tengamos precisamente ya sea una diferencia o una suma de cuadrados dentro de un exponente. Bueno, este va a ser nuestro primer ejemplo. Mira, tenemos precisamente a la constante menos la variable al cuadrado dentro de una potencia, ¿no? Que en este caso es una raíz, por lo que la potencia sería un medio. Bueno, entonces, lo primero a hacer va a ser desglosar esta información que tenemos aquí adentro. Que mira, a cuadrada vendría siendo 4. A sería 2. U cuadrada va a ser m al cuadrado. Y u va a ser únicamente m. Bueno, entonces, ahora, lo que vamos a hacer va a ser precisamente realizar la sustitución trigonométrica. U dijimos que es m, y ahora m va a pasar a ser a seno de un ángulo, en el que a dijimos que era la constante 2. Bueno, entonces, para este caso, donde la constante está al cuadrado menos la variable al cuadrado, vamos a utilizar esta identidad trigonométrica, la del seno. Ojo, A por el seno de un ángulo, ¿vale? Entonces, si M es el seno, el diferencial de M, a ver, aquí mira, nada más puse la A, puse el 2, ¿vale? Entonces decíamos, si M es 2 veces el seno de teta, entonces el diferencial del seno de teta va a ser 2 veces el coseno por el diferencial de teta. Entonces, ahora, aquí nos está diciendo que M ahora se va a convertir en 2 veces el seno de teta. Entonces, en nuestra integral, donde veamos la variable m, vamos a sustituir por 2 veces el seno de teta, ¿vale? Y donde veamos el diferencial de m, vamos a colocar 2 veces el coseno de teta. Bueno, hacemos eso. Y si nos fijamos aquí, como nuestra m está al cuadrado, la vamos a reescribir de esta manera. Dentro del paréntesis vamos a poner a la variable m, que en este caso se sustituyó por 2 veces el seno de teta, elevado al cuadrado. Y en la parte del denominador también teníamos una m, pero esta no está al cuadrado, entonces únicamente la ponemos como 2 veces el seno de teta. Y en el diferencial colocamos 2 veces el coseno de teta. Bueno, entonces vamos a hacer las operaciones que tenemos aquí. Aquí, mira, podemos ver a priori que este 2 con este 2 se va. Y realizamos la operación que está de este lado. Ahí está. Entonces, elevamos al cuadrado lo que teníamos en el paréntesis, quedándonos 4 veces el seno seno cuadrado de teta. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer aquí, muy importante, que es como la clave de este método, va a ser, mira, vemos que se repite el 4 y el 4. Bueno, entonces podemos sacar como factor común a la constante 4, poniéndolo de esta manera. Aquí te menciono que teníamos un 5 por la parte del denominador, lo podemos sacar de la integral, quedándonos por afuera de la integral un quinto. Bueno, entonces te decía que vamos a sacar como factor común al número 4 dentro de la raíz, y nos queda esto de aquí. Nos queda 1 menos el seno cuadrado de teta. Que si recordamos nuestra identidad pitagórica, que nos dice que el coseno cuadrado de un ángulo más el seno cuadrado de un ángulo, esto da como resultado 1. Entonces, si hacemos un despeje, podríamos concluir que el coseno cuadrado de un ángulo es igual a 1 menos el seno cuadrado de ese ángulo.
Bueno, entonces, esto que tenemos aquí es lo mismo que tenemos en nuestra integral. Entonces, este 1 menos seno cuadrado lo podemos escribir como coseno cuadrado. Ahí está, como coseno cuadrado. Y ahora si nos fijamos, tenemos una raíz de esta manera. Tenemos, bueno, números multiplicando. Entonces, podemos separar en dos raíces. Entonces, si separamos, por una raíz nos quedaría raíz de 4 y en otra nos quedaría coseno al cuadrado. Entonces, la raíz de 4 es una raíz directa y el coseno al cuadrado vemos que está dentro de la raíz. Entonces, se pueden cancelar y nos quedaría 2 veces coseno de teta. Bueno, entonces ya tenemos todo esto aquí. Mire, este 2 fácilmente se puede salir y este coseno está multiplicando a este coseno de aquí. Entonces nos quedaría como coseno cuadrado. Bueno, entonces te pregunto, ¿cómo podría resolver esta integral de aquí? Por la fórmula coseno sobre seno, que es igual a cotangente. Bueno, si nos fuéramos por ese camino, como tú dices, nos quedaría como cotangente de teta y vemos que hay un seno, ¿no? Entonces quedaría, si lo subimos como cosecante. Bueno, lamentablemente no hay una fórmula que pueda resolver esto. Entonces, mira, cuando tengas este caso de aquí, lo que conviene utilizar va a ser la pitagórica, esta de aquí. Porque si recordamos, el coseno cuadrado es igual a 1 menos el seno cuadrado. De esta forma. Bueno, ya poniéndola de esta manera, mira, la podemos separar en dos integrales. En una nos quedaría como 1 sobre seno, y 1 sobre seno es cosecante. Y en otra nos quedaría como seno cuadrado sobre seno, entonces solamente nos quedaría el seno. Y de esa manera ya tenemos integrales directas. Y únicamente aplicamos nuestras fórmulas. Aplicamos fórmulas y nos quedaría como 2 quintos que multiplica el logaritmo natural en la cosecante menos la cotangente. Y la del seno, recordemos que es menos coseno. Con el menos que estaba fuera, se convierte en más. Y nos quedaría como 2 quintos del coseno de teta más c. Bueno, este resultado vemos que está en términos trigonométricos. Nosotros lo queremos en nuestras variables, ¿no? Bueno, nuestra variable m. Bueno, para poder pasar de esta manera a lo que queremos en términos de m, va a ser necesario hacer esto de aquí, mira. Como te decía, para este primer caso de la constante al cuadrado menos la variable al cuadrado, utilizamos la del seno. Entonces, si nosotros queremos saber cuánto vale el seno, vemos que al seno se le está multiplicando la constante a. Bueno, entonces, si despejamos, nos quedaría como u sobre a, o sea, la variable sobre la constante, es igual al seno de teta. Y si, bueno, ya colocándolo en nuestros términos de m y del 2, nos quedaría como m sobre 2 es igual al seno de teta. Y si recordamos, el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, m sería el cateto opuesto y la hipotenusa sería el 2. Entonces, si escribimos, bueno, si dibujamos un triángulo rectángulo, por el lado del cateto opuesto tendríamos a la variable m, por el lado de la hipotenusa tendríamos el 2, y por teorema de Pitágoras, el lado faltante sería la raíz de 4 menos m al cuadrado, que es precisamente lo que tenemos aquí. 4 menos m al cuadrado. Bueno, entonces vemos que en el resultado de nuestra integral nos quedó una cosecante, una cotangente y un coseno. Entonces, si recordamos nuestras identidades, la cosecante es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. La cotangente es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto.
Y el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Bueno, entonces, en nuestro triángulo rectángulo, la hipotenusa es el 2 y el cateto opuesto es la variable m. Entonces, para la cosecante nos quedaría como 2 sobre m. Para la cotangente dijimos que es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Entonces sería la raíz de 4 menos m al cuadrado sobre m. Y para el coseno habíamos dicho que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces es la raíz de 4 menos m al cuadrado sobre 2. Entonces, mira, aquí podemos eliminar, o no eliminar, simplificar este 2 con este 2. Y ya por último podemos también este 2 quintos, lo podemos subir como exponente y nos quedaría esto de aquí. Bueno, todavía no lo subí como exponente. Y ahora sí, este sería nuestro resultado final. Bueno, ¿alguna duda con este ejercicio? ¿Por qué a la hora se volvió coseno en la raíz? Coseno a la raíz, ¿dónde? Esto de aquí, o sea, de esto aquí, No, más arriba, más arriba. Ajá, de aquí. ahí. Ajá. Ah, mira, por la identidad pitagórica. Acuérdate que dice que el coseno cuadrado de un ángulo, si le sumas el seno cuadrado, igual de ese mismo ángulo, te da 1. Bueno, entonces si despejamos, o sea, si el seno va a pasar restando, nos quedaría que el coseno cuadrado de ese ángulo es igual a 1 menos el seno cuadrado. Es precisamente lo que tenemos en nuestra integral. Mira, tenemos 1 menos seno cuadrado de teta, que eso equivale al coseno cuadrado. Bueno, sí se entendió poquito. Sí, ya, ya, ya. Entonces, por eso. ¿Alguna otra duda? No, nada más. Nada más. Bueno, entonces pasamos. Igual creo que con este mismo. Sí, mira, este mismo caso. Bueno, generalmente en sustitución trigonométrica te ponen raíces. Te ponen la raíz de una constante menos una variable, ¿no? Pero no siempre van a ser raíces. Bueno, también pueden ser otros exponentes. En este caso es menos 5 medios. Bueno, entonces vemos que tiene un exponente negativo, entonces lo podemos reescribir como cociente, de esta manera. Bueno, entonces vemos que tenemos el mismo caso. Mira, tenemos a la constante al cuadrado menos la variable al cuadrado. Entonces, para estos casos se utiliza, acuérdate, la identidad del seno de teta. Bueno, entonces primero desglosemos nuestra información, ¿no? Decimos a cuadrado igual a 16, a es igual a 4, u al cuadrado es x al cuadrado, por lo que u va a ser x. Y ahora, a esa u, que bueno, en nuestro caso es x, le vamos a asignar que sea a por seno de teta, donde a va a ser igual a 4. Bueno, entonces, ya ponemos cuánto equivale a. Dijimos que valía 4, entonces le sacamos el diferencial a todo eso y nos quedaría como 4 coseno de teta por el diferencial de teta. Entonces, donde veamos x, vamos a reescribir 4 seno de teta. Y donde veamos el de x, vamos a poner 4 coseno de teta. Bueno, lo hacemos y nos quedaría esto de aquí. Si te fijas, el exponente no se va, o sea, todo esto que ya sustituimos va a ir elevado a la 5 medios. Bueno, entonces hacemos esta operación de aquí y nos quedaría como 16 menos 16 seno cuadrado de teta. Entonces, vamos a sacar como factor común al 16 y nos quedaría esto de aquí, ¿vale? Entonces, acuérdate, esto te lo puedes aprender de memoria. 1 menos seno cuadrado de teta es igual al coseno cuadrado de teta. Y aquí, mira, si te fijas, por comodidad, podemos escribir este 16 como 4 al cuadrado, ¿vale?
Bueno, entonces vemos que todo está elevado a la 5 medios. Entonces, si nos acordamos de esta propiedad de a por b a la n, es igual a la n por b a la n. Bueno, entonces, 4 al cuadrado a la 5 medios es como si tuvieras así. 4 al cuadrado a la 5 medios. Entonces, acuérdate que en estos casos, los exponentes se multiplican. Entonces, si multiplicas 2 por 5 medios, nos quedaría esto de aquí como 4 a la 5. E igual con el coseno. Mira, tenemos coseno cuadrado de teta, todo eso elevado a las 5 medios. Entonces multiplicamos los exponentes y nos quedaría como coseno a la quinta, o sea, todo a la quinta potencia. Bueno, entonces, este 4 quintos, perdón, este 4 a la 5, lo podemos sacar. Entonces nos quedaría como 4 sobre 4 a la 5. Y mira, restamos los exponentes y nos quedaría como 1 sobre 4 a la cuarta. De esta manera. 1 sobre 4 a la cuarta. Y mira, aquí tenemos un coseno arriba y un coseno abajo, entonces también nos quedó como coseno a la cuarta. Entonces, 1 sobre coseno a la cuarta es lo mismo que secante a la cuarta de teta por el diferencial de teta. Bueno, entonces, para poder resolver esta secante a la cuarta, va a ser necesario utilizar identidades pitagóricas. Mira, primero vamos a descomponer la secante a la cuarta como secante al cuadrado por secante al cuadrado. Y una de estas secantes al cuadrado lo vamos a reescribir utilizando la identidad pitagórica que nos dice que la secante cuadrada de un ángulo menos la tangente al cuadrado de un ángulo, esto equivale a 1. Entonces, si nosotros queremos saber cuánto vale la secante, despejamos y nos queda que la secante cuadrada del ángulo es igual a 1 más la tangente al cuadrado de ese ángulo. Entonces, una de estas secantes la vamos a reescribir como 1 más tangente al cuadrado. De esta forma. Con la finalidad de que cuando tú desarrolles esta multiplicación, en una integral nos quede secante al cuadrado, que es una integral directa, y en otra nos quede como tangente al cuadrado por secante al cuadrado. Y no hay que olvidar que tenemos una constante multiplicando la integral, por lo que para las dos integrales permanece el 1 sobre 4 a la cuarta. ¿Vale? No hay que olvidarnos eso. Entonces, esta integral aquí ya está. Y para esta integral aquí también ya está. Te pregunto, ¿qué fórmula vamos a utilizar para esta integral de aquí? Sería secante de U más, ¿eh? Bueno, para este ejemplo de aquí Ah, no. tenemos, mira, tangente al cuadrado de teta por secante cuadrada de teta. Y te pregunto, ¿cuál es la derivada de la tangente? La derivada, ¿eh? La secante al cuadrado. Exactamente, entonces mira, tenemos u elevado a un exponente y a su vez tenemos multiplicando a su diferencial. Entonces, para esta de aquí, vamos a utilizar la clásica fórmula de u a la n. Y si quieres hacemos el análisis. Mira, u sería tangente de teta, u' o diferencial de u sería secante cuadrada. Ahí está. Entonces ya las tenemos directas, tanto esta como esta. Ujú. Esta de aquí sería la tangente y para esta sería tangente al cubo, o sea, se le suma uno al exponente sobre 3, o sea, sobre la suma de los exponentes. Solo que aquí, mira, lo dejé indicado, ¿vale? Esto con la finalidad de sacar como factor común al 1 sobre 4 a la cuarta por tangente de teta. Eso va a salir como factor común. Entonces, dentro del paréntesis nos quedaría 1 más un tercio, por ese 3 de aquí,
tangente al cuadrado de teta. Y eso nos va a ayudar mucho al momento de pasar de términos trigonométricos a términos con nuestra variable. Bueno, entonces, siguiendo la misma línea, tenemos que U es igual a A por seno de teta, por lo que seno de teta va a ser U sobre A. Y en nuestros términos sería U, sería X, y A sería 4. Entonces, en el cateto opuesto tendríamos al X y en hipotenusa tendríamos al 4. Bueno, entonces, en hipotenusa ponemos el 4, en el cateto opuesto a la X. Y por teorema de Pitágoras, tenemos que el lado faltante es 16 menos X al cuadrado. Bueno, entonces, la tangente, recordemos que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y si vemos no hay más términos, es solamente la tangente. Entonces con esta basta. Bueno, en el lado de la tangente vamos a poner el cateto opuesto, que es X, y cateto adyacente, que es la raíz. Bueno, entonces lo reescribimos. Vemos que las dos son tangentes. Y nos queda esto de aquí. Mira, aquí quiero recalcar que vemos que tenemos la tangente al cuadrado. Ojo. Entonces, al momento de que sustituimos, todo lo que hayamos sustituido va a estar elevado al cuadrado. Entonces, esta raíz con este cuadrado se van a ir y hacemos esta operación. Entonces nos quedaría como x al cuadrado. Lo hacemos y nos quedaría esto de aquí. Únicamente ves que hace ratito teníamos, mira, al 1/3. En el siguiente paso ya lo junté. Igual aquí, mira, teníamos esto de aquí. Vemos que está multiplicando, entonces ya se junta. Ahí está. Pero recordemos que teníamos 4 a la cuarta y 4 a la cuarta es 256. Bueno, entonces, ahora, en este lado, mira, mira, esto de aquí ya sería un resultado válido. Entonces, puedes dejar eso en tu examen y no habría ningún problema. Solo que aquí, mira, te voy a enseñar ¿cómo se llama? A simplificar. Mira, aquí tenemos un 1. Para juntar todo dentro de una misma fracción, este 1 lo podemos escribir como la parte del denominador para que lo podamos juntar. Entonces vemos que en el denominador tenemos 3 que multiplica al 16 menos x al cuadrado. Entonces eso por la parte del denominador. Pero por la parte del numerador, como tiene que ser igual a 1, tenemos que escribir lo mismo. Como 3 que multiplica 16 menos x al cuadrado. Que si te fijas, esto de aquí equivale a 1. Entonces reescribimos el 1 como esta fracción que escribí aquí. De esta forma. Aquí lo tenemos. Y ahora vemos que tienen el mismo denominador. Por lo que con eso ya lo podemos juntar. Entonces juntamos todo en una misma fracción. De esta forma. Y ahora podemos desarrollar esta multiplicación de aquí. Y nos queda como 48 menos 3x al cuadrado más x. Entonces, sumamos, bueno, restamos los términos semejantes y nos quedaría como menos 2x al cuadrado y un 48. Bueno, vemos que esto de aquí se puede multiplicar por 2, entonces vamos a sacar como factor común a este 2. Entonces nos quedaría de esta forma. Y ahora como vemos que todo esto es una multiplicación, lo vamos a multiplicar y nos va a quedar esto de aquí. Vemos, mira, que había un 3, o sea, el 3 por el 256 nos van a dar 768 y el 2 por la x nos queda como 2x, que multiplica al 24 menos x al cuadrado. Ya por último, este 2 con este 768
se puede representar como únicamente x que multiplica al 24 menos x al cuadrado, todo sobre 384 por la raíz de 16 menos x al cuadrado por 16 menos x al cuadrado. Bueno, ¿alguna duda con este ejercicio? Ninguna. Una. Ok. Entonces pasamos al siguiente caso, este de aquí. Mira, en este caso para mí es el más fácil porque es únicamente una suma. O sea, da igual si la u está al principio o si la a está al principio. Es únicamente que sea una suma. Entonces, para estos casos de sumas, vamos a hacer lo siguiente. Mira. Igual desglosamos la información y para este caso de la suma, vamos a utilizar la identidad de la tangente. Se utiliza la identidad de la tangente. Entonces, u vemos que es igual a h, y ahora h va a pasar a ser a por tangente de teta, donde a equivale a 2. Bueno, ahí lo tenemos. Y ahora, para poder realizar la sustitución, hace falta encontrar el diferencial de h, que en este caso la derivada de la tangente es la secante cuadrada. Bueno, entonces donde veamos h, vamos a escribir 2 tangente de teta. Vemos que tenemos aquí y aquí. Si nos fijamos, ambas están al cuadrado. Entonces se vería de esta manera. Y no hay que olvidar, donde veamos el diferencial de h, vamos a reescribir 2 por la secante cuadrada de teta. Bueno, entonces hacemos estas operaciones y nos quedaría esto de aquí. Bueno, el 2, aprovechando, lo sacamos. Ahí lo sacamos. Y seguimos. Bien. En la raíz, esto va a ser de cajón. Esto siempre va a pasar. Vamos a sacar como factor común, en este caso, al 4. Y nos va a quedar esto de aquí. E igual, mira, recordando la pitagórica, bueno, aquí mira, sacamos el 4 y nos quedó como 2 cuartos, que sabemos que 2 cuartos equivale a 1. Pero bueno, eso ahorita lo escribimos. Pero igual, recordando la identidad pitagórica, donde te dice que la secante cuadrada de un ángulo menos la tangente del ángulo, tangente cuadrada y secante cuadrada, ¿eh? Solamente aplica cuando están al cuadrado. Esto vale 1, entonces la secante valdría 1 más tangente cuadrada de ese ángulo. Que es lo que tenemos aquí, 1 más tangente cuadrada. Entonces el 1 más tangente cuadrada lo vamos a escribir como secante cuadrada. Y ahora hacemos esta operación y nos quedaría esto de aquí. La raíz de 4 es 2 y la raíz de secante al cuadrado es únicamente la secante. Bueno, entonces continuamos y nos queda secante por secante al cuadrado. Así lo dejamos. Y este 2 que nos salió lo sacamos y nos quedó 2 medios. Que esto es 1. Entonces ya nos podemos olvidar de todo eso. Y ahora, una de las secantes cuadradas la vamos a reescribir como 1 más tangente al cuadrado. Con la finalidad de que al momento que desarrollemos esta operación, para una integral nos quede secante sobre tangente al cuadrado y en otra nos quede como secante por tangente al cuadrado sobre tangente al cuadrado, que únicamente nos va a quedar la secante. Bueno, entonces, para esta ya está, únicamente hay que desarrollar esta de aquí. Entonces, mira, la secante la reescribí como 1 sobre coseno y la tangente la partimos en 2 y en una tangente la vamos a escribir como seno sobre coseno y la otra únicamente como 1 sobre tangente.
Bueno, entonces, esto de aquí, de a priori podemos ver que se van los cosenos. Y ya por último nos quedaría cosecante por cotangente, porque en esta de aquí nos quedó como 1 sobre seno, y 1 sobre seno es cosecante, y 1 sobre tangente es cotangente. Entonces ya tenemos ambas integrales directas. La de la cosecante por cotangente es la menos cosecante, y la fórmula de la secante es el logaritmo natural de secante más tangente. Bueno, entonces vamos a trazar nuestro triángulo rectángulo, por lo que es necesario realizar este despeje. Y el despeje nos dice que u sobre a es igual a la tangente. En nuestros términos, u sería h y a sería el 2. Y acordémonos que la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, en nuestro triángulo rectángulo, vamos a escribir por el lado del cateto opuesto a la h. Lo primero, en el lado del cateto adyacente al 2, en el lado del cateto opuesto nuestra variable h, y por teorema de Pitágoras, muy fácil, es la hipotenusa es raíz de 4 más h al cuadrado. Bueno, en nuestros términos tenemos una cosecante, una secante y una tangente. Entonces, en la cosecante sería hipotenusa, o sea, la raíz sobre el cateto opuesto. Aquí lo tenemos. Esta es la cosecante. Es el cateto, perdón, la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Dentro del logaritmo natural tenemos una secante, entonces sería la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y en la tangente tenemos el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y ya por último, vemos que tiene el mismo denominador. Entonces lo podemos juntar en una sola fracción. Bueno, y este sería nuestro resultado final. ¿Alguna duda con este ejercicio? Ninguna. Ok. Entonces pasamos al último ejercicio. Y el último caso también. Bueno, para este último caso tenemos una novedad. Y es que tenemos un coeficiente en el término al cuadrado. Bueno, y también cabe mencionar que en este tercer caso, la variable está positiva y lo que está restando es la constante. Hace ratito, en lo que estaba al principio era la constante, que para esta sería la del seno, y hace ratito vimos la de la suma, que es simplemente una suma. Bueno, entonces tenemos este caso. Bueno, para este caso en particular, porque tenemos también el coeficiente en el término cuadrático, vamos a hacer lo siguiente. Desglosamos la información, ahí la tenemos. U al cuadrado va a abarcar también el término, bueno, el coeficiente 25, por lo que U sería 5 por Y. Bueno, entonces U dijimos que era 5Y y esto va a pasar a ser A por secante de teta, donde A equivale a 8. Ojo, mira, U es igual a 5Y. No hay que olvidar eso. Aquí lo tenemos. Y entonces el diferencial de U, si diferenciamos el 5Y, va a ser 5. Y si diferenciamos a la secante, va a ser secante por tangente. Entonces, al momento que nosotros sustituyamos nuestros términos, va a pasar esto de aquí. El 5, que habíamos dicho, va a pasar dividiendo. Entonces va a quedar como 8 quintos secante de teta, porque vemos que aquí tenemos una variable y. Entonces, como solamente queremos a la y, no hace falta el 5, porque mira, tenemos 5y es igual a 8 por secante de teta. Entonces, aquí únicamente se nos está pidiendo y. Entonces, el 5 va a pasar
dividiendo. Como 8 quintos, porque acuérdate que tenemos este 8. Entonces nos quedaría como 8 quintos secante de teta. Al igual que nuestra diferencial. Al igual que nuestra diferencial, aquí se me olvidó escribir el de y. Pero bueno, va a pasar dividiendo también. Bueno, en este caso va a ser muy fácil deshacernos de todo esto porque tenemos por la parte de arriba y por la parte de abajo, por lo que todo esto se va a ir y vamos que también tenemos una secante. También se va a ir nuestra secante. Entonces solamente nos quedaría la tangente. Bueno, entonces eso por aquel lado. Y ahora, en nuestra raíz tenemos igual 8 por secante, todo eso al cuadrado menos 64. Desarrollamos esto de aquí y nos queda de esta manera. Ahora, sacamos como factor común, esto ya va a ser rutinario. Lo sacamos como factor común y nos queda secante cuadrada menos 1. E igual, nuestra pitagórica nos dice secante cuadrada de A menos tangente cuadrada de A vale 1. Entonces, si pasamos la tangente para este lado, nos quedaría como secante cuadrada de A es igual a 1 más tangente cuadrada de A. Eso ya lo habíamos visto. Pero ahora, si pasamos este 1 para este lado, nos quedaría restando, ¿estamos de acuerdo? Entonces, la secante cuadrada de A menos 1 es igual a la tangente cuadrada. Entonces, es lo que tenemos aquí. Secante cuadrada menos 1 es igual a la tangente cuadrada. Entonces, a la secante cuadrada menos 1 la vamos a reescribir como tangente cuadrada. Esto con la finalidad de eliminar las raíces. Y ahora únicamente la raíz de 64 es 8. Ahí está. Entonces nos quedó tangente por tangente. El 8 se sale y nos quedaría como tangente al cuadrado. Y ahora de nuevo, esta tangente cuadrada la vamos a pasar como secante cuadrada menos 1 para poder integrar. Ahí está. Separamos en dos integrales y nos queda de esta manera. Resolvemos las integrales y nos quedaría como 8 por tangente menos 8 por teta. Y ahora, en el caso particular donde nos quede únicamente teta, va a pasar lo siguiente. Habíamos dicho que si despejamos, o sea, si despejamos esta secante A por secante de teta, nos queda que U sobre A es igual a la secante de teta. Y ahora, si solamente queremos conocer el valor del ángulo teta, la operación que tenemos que hacer es, como es una igualdad, aplicar el inverso, o sea, la inversa del la inversa de la secante, que es el arco secante. Entonces aplicamos arco secante por ambos miembros de la igualdad y nos queda que arco secante de U sobre A es igual a teta. Bueno, vamos a hacer una pausa porque ya se me está acabando el tiempo y entonces ahorita te mando la invitación, ¿vale? Sí.